Hay momentos en la vida que de verdad nos ponen a prueba, ¿saben? Esos instantes que sacan a la luz quiénes somos en realidad. Hoy vamos a desentrañar la historia de un piloto, uno cuyas prioridades fueron puestas a prueba de la forma más extrema que se puedan imaginar. A ver, piensen en esto por un segundo. El sonido del metal retorciéndose, la adrenalina a tope, la confusión total. Después de salir de los restos de un avión, lo lógico sería pensar en la suerte de seguir con vida, o quizá en cómo están los demás, ¿no? Bueno, pues para el protagonista de nuestra historia de hoy, un piloto llamado Gustavo, la respuesta fue algo completamente inesperado. Y es que su primer pensamiento, su primera preocupación, no tuvo absolutamente nada que ver con haber sobrevivido al desastre. Para poder entender su reacción tan extraña, tenemos que regresarnos unas cuantas horas. Todo empieza en una mañana que parecía de lo más normal allá a finales de 1992. Una mañana que desde el principio ya nos avisaba que las cosas no eran lo que parecían. Miren, Gustavo no era precisamente la persona más precavida del mundo. Tenía una fama bien ganada de ser temerario, sobre todo al volante. De hecho, hay una anécdota de que una vez su coche literalmente voló sobre una zanja en la autopista y aterrizó del otro lado, sin un solo rasguño. Imagínense nomás. Con ese historial, pues es fácil entender por qué el narrador de la historia estaba un poco nervioso de ser su pasajero esa mañana. El caso es que antes de ir al aeropuerto, el grupo paró a desayunar. Y aquí es donde pasa algo muy curioso. Estaban comiendo empanadas, y uno de los amigos le insiste al narrador que pruebe una de pollo. Apenas le da la primera mordida, todos los demás se sueltan a reír, pero a carcajadas, de esas que no puedes controlar. Nadie explicó por qué. Un detalle raro que, en ese momento, se quedó en el aire. Pero más allá de su forma de conducir, lo que de verdad definía a Gustavo era su imagen. Para él, ser piloto no era un trabajo, era una identidad completa, una que había construido con muchísimo cuidado, donde cada detalle de su atuendo era clave para proyectar esa imagen de control y de ser un experto. Y de verdad que se lo tomaba en serio. Él no era un piloto más, era el piloto. Siempre con su chamarra verde tipo militar, llena de insignias de aviación, su maletín de aluminio profesional y, por supuesto, la pieza más importante de todo su look, sus lentes de sol Ray-Ban. Y ojo, no eran cualquier par de lentes. Eran un modelo con detalles dorados que le habían costado más de $150. Para que se hagan una idea, en 1992, eso era un dineral, sobre todo para unos lentes de sol. Así que no eran solo un accesorio, eran una inversión, la pieza clave que completaba su personaje de aviador profesional. Con la imagen perfectamente cuidada, llegó el momento de volar. El día estaba increíble, cálido, ideal para unas prácticas de vuelo. Pero ya sabemos cómo es esto. El clima, como la vida, puede dar un giro de 180 grados en un segundo. Y de la nada, ¡pum! Como si lo hubieran puesto ahí, se forma una nube negra gigantesca sobre el aeropuerto. Empezó a llover a cántaros y, lo más peligroso, se levantaron unos vientos cruzados durísimos que le pegaban a la pista en un ángulo de 90 grados. Una situación de altísimo riesgo para cualquier piloto. La torre de control, obviamente, se da cuenta del peligro y da una orden súper clara y directa a todos los aviones en el aire, incluyendo al de Gustavo. La instrucción era sencilla. Eviten la tormenta, aléjense del aeropuerto hasta que esto pase. Pero Gustavo tenía otros planes. Ignoró por completo la advertencia, se comunicó con la torre y, así nomás, solicitó permiso para aterrizar. Su intención era practicar justo en medio del mal tiempo. La respuesta de la torre fue inmediata y firme. Le negaron el permiso, repitiéndole la orden de que se mantuviera a una distancia segura. Para ellos, la seguridad era lo primero. Para Gustavo, no tanto al parecer. Y aquí es donde la confianza de Gustavo cruza la línea y se convierte en pura arrogancia. Le contestó a la torre insistiendo en que esa tormenta no era ninguna amenaza para él. O sea, básicamente les estaba diciendo que él sabía más que ellos y que su habilidad estaba por encima de cualquier riesgo. Ante tanta insistencia, la torre finalmente cedió, no sin antes advertirle de nuevo sobre los vientos. Desde la torre, sus amigos veían todo con un mal presentimiento. La decisión de Gustavo estaba a punto de costarle muy, muy caro. El error fue técnico y fue fatal. Con un viento cruzado así de fuerte, lo que tienes que hacer es apuntar la nariz del avión un poquito contra el viento. Gustavo, ya sea por pánico o por exceso de confianza, hizo exactamente lo contrario. Y ahí fue donde cruzó la línea. Una ráfaga de viento le pegó a la cola del Cessna 172 y ¡zas! Lo levantó como si fuera un avioncito de papel.
La imagen tuvo que ser espeluznante. El avión se estrelló en la pista, completamente invertido. Las ruedas, que deberían estar en el suelo, ahora apuntaban inútilmente hacia el cielo lluvioso. Sus amigos bajaron corriendo de la torre esperando lo peor. Y aquí llegamos al momento clave. Mientras sus amigos corrían para salvarlo, Gustavo logra salir arrastrándose de entre los fierros humeantes. Se pone de pie, se sacude el lodo y, en lugar de gritar de alivio por estar vivo, lo primero que hace, es verse los lentes de sol. Al verlos rotos, suelta un lamento por sus Ray-Ban. La fachada del piloto experto se había hecho pedazos, literalmente. Llegaron los bomberos. La situación se controló. Y mientras el shock del accidente empezaba a pasar, en medio de esa extraña calma que sigue a un desastre, la historia da un último giro. Uno que conecta todo con el misterio de la mañana. Después de todo el caos, Gustavo, ya más tranquilo, voltea a ver al narrador y con una sonrisita le hace esta pregunta. De repente, el accidente aéreo pasó a segundo plano, y el misterio de las empanadas volvió a ser el centro de todo. Y ahí estaba la revelación. La risa histérica del desayuno no fue de la nada, había sido una broma. Le habían hecho comer una empanada de iguana, haciéndole creer que era de pollo. Un final totalmente absurdo para un día que ya de por sí era surrealista. Y esa historia nos deja pensando, ¿no? Entre la imagen del piloto perfecto, el valor de unos lentes de $150 y una broma con empanadas de iguana, la experiencia de Gustavo nos obliga a reflexionar sobre nuestras propias prioridades. Cuando la fachada que construimos se cae a pedazos, ¿a qué es a lo que de verdad nos aferramos?